Cuando hablamos del fundador de nuestra institución, cuando hablamos del fundador del gran proyecto de integración sudamericano de Fronteras Vivas, cuando hablamos de este varón que Dios los tomó como instrumento para que el Altísimo haga notorio su proyecto que tiene para estos últimos días, y buscó que exhortarnos en una u otra manera, y una exhortación muy fortaleciente y reflexiva también al mismo tiempo, recomendó y dijo lo siguiente: que para juntar a la gente tiene que haber herramientas, y si no hay las herramientas no se puede juntar. No se puede juntar si no hay las herramientas. Vamos a ver cómo Él manifiesta. Las manifestaciones de Dios deben estar al día. En la congregación se habla mucho de las manifestaciones, o sea, donde el Espíritu se manifiesta. Así como existen los espíritus negativos, también existen los espíritus buenos. Como dice en Mateo, existen los labradores perversos, malvados, y también existen los labradores buenos. Y para que puedan realizar su trabajo, tiene que haber una fuente de trabajo que viene a ser la viña. Y cuando hablamos de la viña, estamos hablando del hombre. Ahora, cuando hay una limpieza espiritual, cuando hay una limpieza del corazón, que en otra oportunidad estaremos esclareciendo de qué manera se limpia. Entonces, cuando hay limpieza en el corazón, nos hacemos una imaginación de un vaso. Por ejemplo, acá tengo un vaso. ¿Qué pasaría si este vaso no se limpia, no se lo lava? ¿Qué pasaría? Llego a verter agua pura. Antes de mantenerlo limpia, lo ensucia. Entonces, para que no se ensucie esa agua, se tiene que limpiar el vaso, se tiene que lavar el vaso. Y si hablamos del vaso, estamos hablando del corazón del hombre. Y si no limpiamos el corazón, el agua pura no se mantiene. Y si hablamos del agua pura, dice en San Juan, viene a ser el Espíritu Santo. Por algo decía en sabiduría, que Dios no habita en un corazón de doblez, ni tampoco en un cuerpo instrumento del pecado. Entonces tenemos que limpiar. Ahora, cuando empezamos a limpiar nuestro corazón, empiezan las manifestaciones de Dios. Ya viene por sueño, como dice Job, por sueños, visiones. En el cuerpo vienen las manifestaciones, con eso dicen las manifestaciones. Vienen a ser los toques, que total aproximadamente son 4005. En todo el cuerpo es como una computadora, es como algo que recepciona. Es algo interesante cuando alguien, digamos así, usted se va a encontrar con alguien. Un ejemplo para comprender esta parte. Hablemos del ojo derecho, nada más, una parte, el ojo derecho. Cuando nos da un escozor, de unas ganas de frotar, si no frotamos cuando es muy fuerte. ¿Qué significa? Bueno, me dio un escozor nada más, pero como no entendemos ¿qué significa? Pues no lo pasamos por alto. Pero cuando ya empezamos a comprender, encontramos que ese escozor significa que voy a ver a alguien o alguien me va a ver a mí y va a haber una alegría grande. Y luego no pasa media hora, una hora, minutos y nos encontramos con alguien después de tiempo. ¡Qué alegría, qué felicidad! Solamente hablamos un punto nada más de cuando da un escozor. Otro es, por ejemplo, cuando te da un toque como hielo. Cuando te da un toque como hielo, bueno, como uno desconoce, se frote la vista. Es para alguien que ha encontrado que está bien frío en la parte espiritual, está bien debilitado. Fíjese, cada uno tiene un significado. Hablamos de 7 puntos en un ojo, 7 puntos en el otro lado. Total, amigos, hay mucho que aprender. Entonces, por eso dice que las manifestaciones de Dios deben estar al día. Debe estar al día. De esta manera la gente se hubiera juntado a nivel mundial. Porque cuando uno empieza a hablar las cosas de Dios a alguien, o por lo menos compilando las experiencias de mis primeros hermanos que salían a la obra, la disposición era lo siguiente.
Vayan ustedes a provincias y en la casa donde van a ingresar, ahí se quedan. Tampoco les prediquen, simplemente trabajen, ayúdenle, colaboren en sus labores diarias y ellos mismos le van a predicar. Y cuando lleguen a ese lugar, el mismo Espíritu le va a mostrar dónde se tiene que alojar. Acá no van a lo ciego, tocar la puerta, me pueden dar posada y te vas sin dinero, porque si no podrías ir a un hotel ahí. Pero no, es algo admirable. Recuerdo un hermano, un hermano misionero que en paz descanse, siempre nos contaba sus anécdotas que le había acontecido. Cuando una vez se fue a este pueblo de Huaraz, por primera vez, se puso en la plaza de armas, empezó a mirar a todo sitio y vio una casa donde una luz de ese lugar empezó a expandir su brillo de esa casa. Entonces dijo, ya vio cuál era la casa donde tenía que alojarse. Y cuando llegó a la casa, era un poco temprano, y le dijo, entonces la esposa le dijo, ¿sabe qué? Mi esposo no está, no lo puedo atender. Entonces voy a esperar. Entonces él se puso en la plaza de armas porque ya sabía dónde tenía que quedarse. Ya sabía porque el Espíritu ya le manifestó el lugar y esperó. Y como vio que vino el esposo de la casa, él estaba ahí en la plaza de armas sentado y más o menos calculó que tenían que cenar y más o menos después de una hora, entonces él se va. Y cuando llega le dice, pase, a usted le estamos esperando para cenar. Él pensó que habían cenado, no, lo estaban esperando a él para cenar. Bueno, pidió alojamiento, descansó al segundo día, se levantó temprano, porque él veía de dónde traían agua, la señora de la casa, tenían ahí troncos para rajar, empezó temprano, trajo el agua para que cocine, se dedicó a rajar la leña, etcétera, hacer labores. Preparó mientras la esposa, la dueña de la casa, se levantaron a hacer sus trabajos, tomaron desayuno y él no le decía nada. Y le dice, ¿sabes qué? El dueño de casa, voy a trabajar a mi campo. Ya le acompaño y así se fue, sin cobrar nada. Al segundo día había una, él era, ¿cómo le llama? Que están a cargo de una tradición, era padrino. Él era el organizador de esa costumbre, tenía que matar a cerdos, él se dedicaba a matar, a pelar, era el mozo a la hora de la repartición de la comida, él estaba ahí en todo. Entonces el dueño de casa le estaba absorbiendo todo lo que le hacía, pero lo estaba observando. Entonces él le llamó mucho la atención que él hacía tantas cosas y por el cabello largo que tenía y su barba que tenía le llamaba la atención. Primera vez que había visto a este varón. Y cuando ya al segundo día le dice que voy a ir a mi campo a trabajar, vamos, y ahí recién le empieza a preguntar cómo es esto. Entonces le empieza a predicar, y ahí estuvo un tiempo determinado. Luego el Espíritu en su sueño le dice, ya tienes que partir, tienes que ir a otro lugar. Y así, fíjese cómo viene la manifestación de Dios. Por eso dice, debe estar al día. De esta manera la gente se hubiera juntado a nivel mundial. Ahora, como no puede juntarse, ¿por qué no? Porque no hay herramienta, dice así. Porque no hay herramienta. No hay herramienta. ¿Cómo vamos a juntar? ¿Cómo vamos a juntar si no hay herramienta? Un ejemplo. Hubieran sido obedientes y el que menos hubieran cumplido con su misión. Así que del momento que Dios nos llamó para su servicio, nos eligió, nos compró por un precio de sangre, nos bañó, nos lavó de todas nuestras iniquidades, nos vistió con ropa de gala y nos dio una misión que cumplir. Cada uno tiene un deber, cada uno tiene un ministerio, en otras palabras. Por eso, por ejemplo, hubieran sido obedientes, como dije al inicio, que el Espíritu no se manifiesta en un corazón doble,
o sea, doble pensamiento, como en tiempo de Elías, cuando le dijo hasta cuándo tiene que claudiquear, o sea, hasta cuándo tiene que estar con dos pensamientos, o como también habló nuestro Mesías, no pueden servir a dos señores, bien sirven a Dios o al Dios Mamón, que así significa el dinero, o bien a la riqueza, estás preocupado en la riqueza, o sirves a Dios. Por eso dice, cuando hubieran nacido obedientes, y el que menos hubiera cumplido con su misión, entonces hubiéramos tenido herramientas. Seguimos con la interrogancia, las herramientas, y ahora estamos calatos, que decir, no tenemos la herramienta. No hay herramientas, no hay con qué hacer. Ahora la persona que desea tener herramienta tendrá que pensar bastante y volverse a la edad de un niño de 8 años, o sea que regresar de nuevo, así como le digo a Nicodemo, tienes que volver a nacer de nuevo. ¿Cómo voy a regresar al vientre de mi madre? Y él dijo, si eres un maestro de Israel, no entiende las cosas espirituales, no entiende las cosas terrenales, ¿cómo será cuando te hable de las celestiales? No le estaba hablando para que regrese al vientre de su madre, sino tenía que volver a nacer. O sea, mejor me refiero a dejar el viejo hombre para empezar una nueva etapa. Entonces dice, quizá reciba, y de la herramienta. No me refiero que legalmente a cosas materiales, no me refiero a la parte literal o material. Me refiero a la herramienta espiritual. Eso es otra cosa. Hoy mismo hemos estado hablando unos versículos y decía, si al cerro le dijeres, córtate y vaya al mar, le obedecería. Esa es la herramienta. ¿Cuál es esa herramienta? El poder de Dios. El poder de Dios. Eso perdieron. Si esto hubieran sido obedientes en todo, cada uno por su camino, entonces hubieran recibido. Con el poder de Dios se cosecha. Con el poder de Dios se cosecha. Pero por eso les digo, como no hay herramienta, no podemos ganar. Eso les quiero avisar, aunque todavía hay un poquito, una oportunidad. Entonces vemos acá que la herramienta viene a ser el poder de Dios, que en hebreo se le llama Ruach, la fuerza de Dios, el poder de Dios, que en griego se le llama el Espíritu Santo. Entonces, esa fuerza sobrenatural es el que hace todas las maravillas. Ahora, para comprender lo que estamos mencionando, vamos a revisar un poquito la historia para comprender y entender, y entonces sabemos a dónde apuntar. En Salmo 68, 18, porque habla de las herramientas, Salmo 68, 18 dice lo siguiente: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos. Entonces, punto fundamental, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos. Alguien subió a lo alto, alguien subió, y algo que estaba cautivo, que decía estaba en un almacén o reservado, cogió, trajo dones para repartir a los hombres y también para los rebeldes, para ambos, para los hombres y también para los rebeldes, y Dios habita entre ellos. Ahora nos preguntamos, ¿quién subió a lo alto? Porque dice, subiste a lo alto. ¿Quién subió a lo alto? Nuestro Mesías mostró, o mejor dicho, propuso un ejemplo y le dijo lo siguiente. Lucas 19, 11 al 27. Cuando estaban cerca de Jerusalén, les dijo esta parábola. Porque ellos imaginaban que el reino de Dios se iba a manifestar de un momento a otro. Por eso le dijo, un hombre de gran familia, o sea, un hombre noble, se dirigió a un país lejano para ser nombrado rey y volver enseguida. En otra versión dice, para tomar para sí un reino y volver. Vuelvo a repetir, un hombre de gran familia, o sea, un hombre noble,
se dirigió a un país lejano para ser nombrado rey y volver enseguida. En otra versión dice para tomar para sí un reino y volver. Y antes de partir, llamó a 10 empleados suyos. Le entregó a cada uno una moneda de oro. Y les dijo, trabajen este dinero hasta que vuelva. ¿No? A sus 10 empleados. Les entregó a cada uno una moneda de oro. Y le dijo, trabajen este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus compatriotas lo odiaban mucho detrás de él. Una comisión encargada de decir, nosotros no lo queremos por rey. O sea, no, lo detestaban a este hombre que se dirigió a un país lejano para ser nombrado como rey, volver, pero había mucha gente que lo detestaba, no quería que sea rey él. Pero cuando él volvió, ya siendo nombrado rey, fue nombrado como rey, regresa ya como rey, entonces hizo llamar a los empleados que los habían cargado el dinero, para averiguar cuánto había ganado cada uno. Y se presentó el primero y le dijo, tu moneda produjo 10, otras 10. O sea que el primero le dijo, tu moneda que tú me diste es una moneda de oro, ha producido 10, acá está. Entonces el rey nombrado ya, le dice, está bien, servidor bueno, ya que fuiste fiel en lo poco, recibe el gobierno de 10 ciudades. Luego se presentó el segundo y le dijo, Señor, tu moneda de oro llegó a producir 5 monedas más. Entonces el rey también lo felicitó y le dio 5 ciudades para que pueda gobernar. Vino el tercero y le dijo, aquí tienes tu moneda. La guardé envuelta en un pañuelo porque tuve miedo de ti. Eres un hombre exigente, reclamas lo que no has depositado y cosechas lo que no has sembrado. Entonces el rey le dijo, servidor malo, te juzgo por tus propias palabras. Si tú sabías que soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he depositado y que no cosecho donde no he sembrado, entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en un banco? Había regresado y a mi regreso yo habría cobrado los intereses. Y dijo el rey a los que estaban presentes, quítenle la moneda y déselo a lo que tiene 10. Pero ellos le contestaron, Señor, ya tiene 10 monedas. Entonces el rey le contestó, yo les declaro que a todo hombre que tenga se le dará. Pero al que no tenga se le quitará aún lo que tiene. En cuanto a mis enemigos, porque no querían que sea rey, que no quisieron que sea rey, tráigamelos para acá y matémoslo en mi presencia. Entonces vemos acá 2 puntos importantes, porque hay varios puntos. Vemos acá, primero hablemos de este hombre noble, de este hombre de gran familia, que se fue para ser nombrado como rey, y una vez que fue nombrado como rey, regresó. O hablemos, entonces de eso estamos hablando, de este hombre noble, de este hombre de gran familia. Cuando hablamos de este hombre, el apóstol Pablo vio en su carta, manifiesta en su segunda carta a los Corintios 12, 2, 3, 4, de este hombre que se fue para ser nombrado rey y después de recibir su nombramiento regresa y a pedir cuentas a aquellos que le había dejado una moneda para que lo trabaje. Entonces dice Pablo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Sin el cuerpo no lo sé, y si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Conozco tal hombre, sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Entonces vemos acá que
Pablo vio a un hombre hace 14 años, en el cuerpo o fuera del cuerpo, no sabía, pero él vio que fue arrebatado al tercer cielo, donde oyó palabras secretas que el hombre no lo puede decir. ¿Qué palabras son? Después estaremos esclareciendo. Pero dice ahí que fue arrebatado al tercer cielo. Y oyó palabras secretas que el hombre no lo puede decir. Y cuando hablamos que fue arrebatado al tercer cielo, encontramos un testimonio muy interesante. Testimonio de nuestro hermano Ezequiel Ataucus y Gamonal. Vamos a ver qué cosa dice él. En el pueblo de Equipi, distrito de Acobamba, provincia de Tarma, departamento de Junín, en el año de 1955, en el mes de abril, conocí la Biblia. A medida que iba leyendo la Biblia, mi rostro se mudó y sentí una transformación en mi persona. Quedé sorprendido, asombrado. Y por misericordia de Dios, yo, Ezequiel, recibí la revelación de misterio por primera vez. Yo, Ezequiel, oré al Señor Dios del cielo y confesé y dije: ahora, Señor Dios grande y misericordioso, escucha mis ruegos, oh Dios del cielo. Soy carne y hueso, polvo delante de tus ojos, hombre sin entendimiento. Hazme entender sobre el misterio, no entiendo, solo vivo para servirte, Señor. Por primera vez en la visión de la mañana oí una voz del cielo que me hablaba, diciendo: a ti te es dado el misterio de la dispensación, y hablarás hasta el postrero de la tierra, no estarás mudo, por eso yo te escogí, y sea hecho. Y yo respondí: así haré, gracias, Señor. Desde entonces volví mi rostro a Dios con oraciones y clamores rogativas, diciendo: ahora, Señor Dios del cielo, dame tu entendimiento y enséñame sobre tus caminos lo que debo hacer. Luego, en visión de la noche, vino una voz como un trueno y díjome: entiende, hijo del hombre, aquí yo te enseñaré lo que has de hacer, lo que ha de suceder, lo que ha de venir. En la visión de la noche aparecióme Jesucristo el Señor a una distancia aproximada de 50 metros. Fui corriendo, inclinando mi rostro hacia tierra. Y dije: perdóname, Señor, de mis rebeliones y de mis pecados. Y díjome: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí. Por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En la visión de la mañana vi a Jesucristo el Señor a una distancia aproximada de 20 metros y se acercó donde yo estaba. Y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro y díjome: entiende, hijo del hombre, oye lo que hablaré hoy delante de mí. Mañana será hecha la obra. Yo, Ezequiel, vi esta visión y aquí veía a un anciano de grande edad. Su cabellera y su barba era blanca como la nieve. Con su venida me sorprendí y no me quedó fuerzas. Luego oí la voz de sus palabras y díjome: yo pues he venido para hacerte saber lo que has de hacer. ¿Por qué no sabes? ¿Por qué no sales? ¿Por qué no hablas? Sal al campo, habla a los pueblos, allí te espera. En la visión de la tarde, una voz del cielo, más excepción de oír la voz, ninguna figura vi, empero oí la voz de sus palabras, díjome: hijo del hombre, estad atento a las palabras que yo te hablaré. Les hablarás pues mis palabras y dirás: he aquí, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, es menester que sean aprobados. En la visión de la noche oí una voz que me hablaba, díjome: id a la biblioteca, allí están 2 libros de la vida y de la muerte. Traedme el libro de la vida. Al retornar, tomó el libro de mí mismo y abrió el libro diciendo: a ti te es dado este libro de la vida y todo lo que están escritos en este libro. Es menester que sean reunidos los cuales tienen derecho a la liberación. Y sea dicho. Yo dije: así haré, Señor, gracias. Amén. Yo, Ezequiel, permanecí recibiendo la instrucción divina continuamente durante 1 año. Luego yo fui conducido con mi familia por asunto de trabajo al lugar denominado Palomar Sanchirio, Chanchamayo,
Y en el año de 1956, estando en ese lugar, yo, Ezequiel, seguí recibiendo las instrucciones divinas con la guía del Espíritu Santo sin cesar. Por primera vez yo, Ezequiel, fui arrebatado en espíritu al tercer cielo. Vi un local con la puerta abierta, ingresé caminando paso a paso, mirando el salón, quedé espantado y asombrado. Vi que todo era de metal finísimo y resplandeciente. Seguí caminando y llegué al medio del local. Y aquí había una mesa grande rodeada de 24 sillas, pero no había nadie. Yo estaba mirando al fondo y aquí vi una pizarra y 2 bibliotecas. Y oí detrás de mí una voz y volví mi rostro hacia donde me hablaba. Miré, aquí había una mesa y que estaban sentados el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces él me dijo, hermano, ¿ya llegaste? Y respondí, ya llegué, hermano. Entonces él me dijo, el único, a ti te estábamos esperando para comenzar la obra. El Espíritu Santo me dijo, siéntate, hermano Ezequiel. Mientras esperaba, púsose en pie el Padre, luego se dirigió a la pizarra y comenzó a escribir los 10 mandamientos, y terminando de escribir, volvióse y sentóse a la mesa el Padre. Y él me dijo, presto id y traedme una cartulina de la biblioteca, y respondí, amén, Señor. Saqué luego una cartulina, al regresar dije, y aquí la cartulina, Señor. Y él me dijo, escribe en la cartulina los 10 mandamientos, las 10 palabras del pacto, sin añadir ni disminuir. Cuando estuve terminando de escribir, díjome el Espíritu Santo, ¿ya terminó? Respondí, ya terminé. Entonces me dijo, traedme lo que has escrito en la cartulina. Y entregué el que me hablaba. Luego el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aprobaron diciendo, está muy bien. Después de aprobar las 10 palabras de la alianza, las palabras del pacto, que estaban escritos en la cartulina, el Espíritu Santo tomó la cartulina, enrollando, lo puso en mi brazo y diciendo, id y doctrinad a todos los gentiles, enseñándoles que guarden todos los mandamientos que os he mandado. Donde estuviereis y donde fuereis, dirás, este es el mandamiento que viendo no habéis visto, y oyendo que no habéis entendido. Quizás oyendo estas palabras se arrepientan. El que hablaba conmigo díjome, por tercera vez, se ha predicado a todas las gentes. Por tercera vez, se ha predicado a todas las gentes el evangelio del arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones. Hasta aquí, fin de la plática. Yo, Ezequiel, cuando fui arrebatado al tercer cielo, donde oí la voz de sus palabras, de Jehová Dios, díjome, hijo del hombre, oye con tus oídos, toma en tu corazón todas mis palabras que le he hablado, que están escritos en el libro de la ley, para hacerlas. Les hablarás pues mis palabras a los gentiles, así harás sin dar tregua. Yo dije, así haré, Señor. Impulsado por las palabras que me dijo, sale a los pueblos y habla. Yo, Ezequiel, salí a difundir el evangelio de paz, las palabras de la alianza, las 10 palabras del pacto, el arrepentimiento y la remisión de pecados, anunciando libertad mediante el impulso del Espíritu Santo para cumplir conforme me había ordenado el Señor del cielo, cuando fui arrebatado en espíritu al tercer cielo. Entonces vemos acá algo interesante, como estamos en este mensaje que Él nos dice acá, en otras palabras, cuando Él viene trayendo los mandamientos, que lo tenemos acá, Dios le entrega los mandamientos, cuando Él escribió en la pizarra, porque dice en Deuteronomio 17:18, fue un traslado de la ley del original. Entonces tenemos acá la copia del original. Ahora, eso tiene que hacer conocer a todos los seres humanos, y para poner en práctica, se realizó en el año 59, que es el derramamiento del Espíritu Santo. El año 1959, en la segunda fiesta de la Pascua, o sea, el segundo año, la primera fiesta que pasaron, al año siguiente, en la fiesta de la Pascua, se manifestó el Espíritu Santo, así como fue en el tiempo antiguo, en la fiesta de Pentecostés. Se derrama el Espíritu Santo y impulsados por el Espíritu Santo, mis hermanos salieron
disparados por diferentes lugares, hablando idiomas, etcétera, donde verían cómo cada persona, cómo estaba su camino, qué cosa tenía que hacer. Unas maravillas. Al menos yo todavía lo viví, porque yo llegué en el año 79, 1979, pude ver muchas maravillas. Entonces vemos acá, dice, la manifestación de Dios debe estar al día. De esa manera la gente se hubiera juntado a nivel mundial. Ahora no pueden juntarse porque no hay herramienta. ¿Con qué herramienta vamos a juntar? Cuando, por ejemplo, hubieran sido obedientes y el que menos hubiera cumplido con su misión, entonces hubieran tenido herramientas y ahora estamos calatos. No hay herramientas, no hay con qué hacer. Ahora la persona que desea tener herramienta tendrá que pensar bastante y volverse a la edad de un niño. Esto de 8 años, los que ya tenemos un conocimiento, a veces por X motivos, nos hemos apartado, el Espíritu se apartó de nosotros, tenemos que retomar nuevamente, hacer un esfuerzo y regresar, como dice en Hebreos 5:12, los que debiendo ser maestros a causa del tiempo, tienen que volver a ser enseñados, nuevamente empezar, de cero. Eso es, de cero empezar. Al menos de mi parte, después de la muerte de nuestro maestro, me quedé en el limbo, me quedé en el vacío, pero tuve que empezar de nuevo, empezar a escuchar sus audios, qué cosa quiso decir, cómo es este ministerio, empezar de nuevo. Por eso acá dice empezar de nuevo, y volverse como un niño de 8 años. Por eso tendrán que pensar bastante, volver a la edad de un niño, regresar de nuevo. Ahora, entonces quizá reciba, y de la herramienta, no me refiero que legalmente a lo material, de la herramienta material. Estoy hablando de la herramienta espiritual, esa es otra cosa. Hoy mismo hemos estado hablando unos versículos y decía, si al cerro le dijeres, córtate, vaya al mar, le obedece. Esa es la herramienta, el poder de Dios. Eso perdieron. Y esto hubieran sido obedientes en todo, cada uno por su camino. Pero ¿qué pasa? Cada uno por su camino. Como dice en una oración, soy un hombre solo, no hay quien, dice, soy un hombre solo, no hay quien haga tu obra, cada uno por su cabo, cada uno por sus quehaceres, y la obra de Dios abandonada. A eso se refiere. Sé que el Espíritu se aleja también, se aleja, entonces, porque el Espíritu es el que da la vida, el Espíritu es el que hace entender, el Espíritu es el que convence a las personas, los congrega a las personas. Es el Espíritu, no nosotros. A veces uno dice, yo voy a predicar, voy a congregar. No congregas a nadie, hermano, no tienes poder. El que hace todo es el Espíritu de Dios. Vemos en el caso de nuestro Mesías un ejemplo bien claro. Hablamos de nuestro Señor Jesucristo para que me puedan entender. Cuando le devolvió el habla, era sordo y mudo, y a este hombre se convirtió en un hombre normal, como todos. ¿Qué decían los sabios de ese tiempo, los hombres entendidos, los doctores en la ley? No, esto lo han hecho con el espíritu de Belcebú. Entonces, él entendiendo, por eso no entendía él, sino el espíritu que hacía entender, dijo, no, dijo bien claro, todo reino dividido no progresa. Y si yo expulso con el espíritu de los demonios, ustedes, sus hijos, ¿con qué lo reprenderán? Luego dice, yo no expulso con el espíritu de los demonios, yo expulso con el poder de Dios, y ahora comprenderán que el reino de los cielos está en medio vuestro. O sea, ¿cómo sabemos que el reino de los cielos está en medio nuestro? Por el espíritu, esa fuerza sobrenatural. Entonces Jesús expulsaba a los demonios, no por él, sino la fuerza sobrenatural, el poder de Dios, como dice acá. Que en hebreo se le llama ruach, la fuerza de Dios. Entonces esa fuerza es lo que hace todo. Esa fuerza. Pero ustedes lo han perdido, dice. Pero muchos de ustedes lo han perdido, por supuesto. Como no hay una limpieza de corazón, no había un esfuerzo, no había una continuidad, más pegados a lo material, por supuesto. Es igual que una herramienta, te da una herramienta, no lo utilizas, se tendrá que oxidar. Y si lo botas a la intemperie, el sereno y todo eso, le empieza a corroerse lo que es metal. Entonces, ese es el punto que está mencionando, que como la manifestación de Dios debe estar al día,
pero de esa manera la gente se hubiera juntado a nivel mundial, pero como no hay en eso en ustedes, entonces por eso dice la obra de Dios abandonada. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, hablamos de lo que dicen en Salmos, que alguien subió al tercer cielo, estamos viendo quién subió a lo alto y cautivó la cautividad, algo que estaba reservado, algo que estaba ahí almacenado, trajo esos dones que son para los hombres y también para los perversos. Ya hemos aclarado sobre la parábola. Ahora, y también hemos visto sobre el testimonio. Hablemos, por ejemplo, de las herramientas. Vamos a hablar de otro tipo de herramientas. Vamos a ver. Sabemos que las herramientas, el poder de Dios o la fuerza de Dios es el que hace todos los ministerios. Pero vamos a entenderlo otra parte más. 1 Corintios, capítulo 12, desde el 1, vamos a leerlo. Respecto a los dones espirituales, esto se llama los dones espirituales. Le recordaré lo siguiente. Cuando todavía eran paganos e iban a sus ídolos mudos, ustedes perdían el control de sí mismos. Pero les digo que no es así como el Espíritu de Dios. Que no es así como el Espíritu de Dios. Ningún inspirado puede decir maldito sea Jesús. O sea, que aquel que tiene el Espíritu de Dios, nadie puede maldecir. Quiere decir, tenemos que pensar bastante. Si tenemos el Espíritu de Dios, todo aquel que tiene el Espíritu de Dios a nadie puede decir maldecir, o sea, decir mal de nadie. Menos todavía del Mesías, peor todavía, no debes, mejor cerrar tu boca y quedas bien. No, porque no, si tienes el Espíritu de Dios, si no tienes el Espíritu de Dios, vas a maldecir, vas a hablar mal, todo lo que tú quieras. Porque no tienes el Espíritu de Dios si no tienes el espíritu de error. El espíritu de error sí, empieza a hablar un montón de cosas. Pero el que tiene el espíritu del bien, digamos así, no va a maldecir, va a tener mucho respeto, va a respetar. Es como decir, tengo acá un vaso, no puedo hablar mal de vaso porque gracias al vaso tengo el líquido acá cerca. Y si no tuviera el vaso, no tuviera el líquido. Entonces no puedo decir mal del vaso, al contrario. Por eso dice acá, ningún inspirado, o sea, ninguno que tenga el Espíritu de Dios puede decir maldito sea Jesús. No puede maldecir. Ni tampoco nadie puede decir Jesús es el Señor, sino guiado por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu es el que hace entender cómo es cada cosa en su lugar. Luego dice, hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes dones espirituales, pero el mismo Espíritu es. Hay dones, pero el mismo Espíritu es. Ahora venimos con los dones, o en otro sentido, las herramientas, pero el mismo Espíritu es. Hay diversos servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes obras, pero el mismo Dios, quien obra todo en todos. O sea que nadie puede decir yo lo hago. Yo lo estoy haciendo. No. Hay una fuerza sobrenatural que impulsa a hacer. Por como dice en San Juan 15:16, yo los elegí a ustedes para que vayan y hagan mucho fruto. Pero para hacer el fruto es porque hay una fuerza sobrenatural que nos impulsa a hacer. Por eso dice, hay diferentes obras, pero el mismo Dios es el que obra todo en ustedes. Hay diversos servicios, pero el mismo Señor es. En cada uno, el Espíritu Santo revela su presencia. O sea, en cada labor, en cada función, el mismo Espíritu revela su presencia. Algo es para el bien de todos. A uno se da a hablar con la sabiduría del Espíritu Santo. Algunos le dan con mucha sabiduría por la boca del Espíritu Santo, empiezan a hablar con mucha sabiduría. Tenemos el ejemplo de Esteban. El Espíritu empezó a hablar por la boca de Esteban cuando estaba ante el Sanedrín. Otro ejemplo, tenemos a Felipe cuando va a bautizar a un etíope. O sea, el mismo Espíritu le dice, anda, acércate a esa carreta, ya al entender al etíope qué es lo que está leyendo. Entonces se acercó y le dice, ¿qué está leyendo? De Isaías. ¿Lo entiendes? Le dice, ¿qué voy a entender si nadie me enseña? Entonces le empieza a explicar, pero movido por el Espíritu Santo. O movido por esa fuerza sobrenatural,
o como dice nuestro maestro, con esa herramienta que viene a ser el poder de Dios. Entonces dice, cada uno, el Espíritu Santo revela su presencia, dándole algo que es para el bien de todos. A uno se da a hablar con la sabiduría del Espíritu Santo, a otro enseñar cosas profundas que vienen del mismo Espíritu Santo. O sea, hay muchos hermanos que el Espíritu por boca de ellos les gusta descubrir muchos misterios, muchas profundidades. Recuerdo en ese tiempo el que más sobresalió de los primeros hermanos congregados que hasta el día de hoy he visto, fue un hermano, mi hermano Pilman, que se apellida Pilman. Él sacó el Perú privilegiado en el Perú, ¿no? Donde el mapa le daba la vuelta, sacó varios animales, etc. Son cosas misteriosas, pero el Espíritu es el que trabaja ahí, no él, sino el Espíritu. Por eso bien claro dice, cada uno, el Espíritu Santo revela su presencia en cada uno, en cada ministerio, en cada obra, en cada servicio. El Espíritu Santo es el que revela su presencia, ahí está presente él. A uno le da a hablar con sabiduría del Espíritu, a otro enseñar cosas profundas, o sea, misterios que vienen del mismo Espíritu, a otro se le da el mismo Espíritu, la fe, o sea, tienen una confianza plena, algunos, que basta que hable una palabra se cumple, por esa plena confianza que tiene. A otros se le comunica el don para hacer curaciones, o sea, viene a ser la sanidad. Hay muchos hermanos que tienen don de sanidad. No es que ellos curan, en ellos no pasa nada. Por eso le dije anteriormente, en el hombre no hay poder, no hay potestad. Y cualquiera que dice yo lo hago puede perder hasta una promesa. Para darnos una idea, tenemos en el caso de Moisés, cuando el pueblo lo quiso matar a pedradas porque no había agua. Entonces ellos con su hermano Aarón se escaparon de la turba y se fueron donde el tabernáculo. Y cuando llegaron a ese lugar, dijeron, Señor, nos quieren matar, no hay agua para los niños, los ancianos, los animales, no hay agua. Y cuando Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Tengo una vara. Muy bien. ¿Ves al frente tuyo una roca grande? Sí. Vas y le hablas para que le dé agua a todo el pueblo y a los animales también. Y cuando llegó al lugar, lo reúne a todo el pueblo y dice, pueblo loco, ignorante, ¿qué piensan que no vamos a sacar agua a esta roca? Moisés toca con su vara a la roca, no salió agua. ¿Qué tal decepción? Y por segunda vez lo vuelve a golpear, a tocar, y salió agua. Muy bien, el pueblo bebió, todos bebieron agua, aplacaron su sed, y luego Dios le dice a Moisés y a Aarón, como ustedes no me han glorificado delante del pueblo, no entrarán a la tierra prometida. Porque su palabra hubiera sido así, pueblo loco, ignorante, ¿qué piensan que Dios o Yahvé o Yahweh o Jehová no va a sacar agua a esta roca? Entonces él se hubiera sido glorificado entre todo el pueblo. Pero ellos dijeron, nosotros, por esta causa dijo, no entrarán ustedes a la tierra prometida. Entonces vemos acá el que tiene el poder. Por eso dice la Escritura, en cada uno el Espíritu Santo revela su presencia en cada cosa. No, en el hombre nada, amigos, el hombre es cero, cero, cero. Acá el que hace todo el ministerio, el que hace su presencia es el Espíritu Santo, es el que hace las maravillas para hablar, para enseñar, el don de la sanidad para curar. Entonces todo hace el Espíritu Santo, así como hemos visto en el caso de nuestro Señor Jesucristo, cuando le devolvió la vista, el oído y la boca normal. ¿Lo hizo él? No, el Espíritu Santo es el que hizo por la boca de él. Él hizo todo. Por eso tenemos que esclarecer y tener un entendimiento. Por eso a otros el mismo Espíritu por la fe, a otros se le comunica el don para hacer curaciones, a otro el don de hacer milagros. Por ejemplo, les conté una vez, cuando estuve en Chiclayo, había un niño de 4 años aproximadamente, había fallecido a la mitad de la fiesta, y entonces el problema es lo siguiente, todos en el templo, nadie quería que salgan porque estaba el muertito, y como a las 10 de la mañana hay un himno y empieza, el Espíritu lo levanta a este hermano con una fortaleza y se pone al frente y dice, pueblo, incrédulos, ahora van a ver ustedes una señal.
trae ese niño que ha fallecido. Pucha, ¿que a qué hora había fallecido? 2 de la mañana. Eran como las 10 de la mañana. ¿Cuántas horas ya? De 2 estamos a las 8 horas ya que ya se ha quedado privado esa criatura. Lo trajeron la madre con las justas ahí porque pesa, pues estamos hablando que aproximadamente de 4 años, estamos hablando de un promedio de 30 kilos, 40 kilos de peso. Pobre madre, con las justas lo trajo esa criatura y luego ponerle una manta en el piso, desabrocharle su pecho, la camisa de su pecho que estaba abochada de su pechito y lo llamó por su nombre. Lo llamó por su nombre, dijo, levántate. El espíritu dice, digamos así un ejemplo, Juan, levántate. Se levantó. El niño asustado, mirando a todos, y luego lo miró a su mamá y se fue corriendo a su mamá. Mamá, mamá. Entonces, miren, vemos ahí, ¿quién lo hizo? ¿El hermano? No. Por eso dice, en cada uno el Espíritu Santo revela su presencia. Dándole algo es para bien de todos. O sea, al ver ese milagro es para que la gente se apegue más a Dios, ya no sea superficial, viendo milagros, señales, pero como a veces nosotros somos tan duros, así como antiguamente veían tantas señales, aún más endurecidos todavía. Por eso dice acá, a otros le da el mismo espíritu de fe, a otros se le comunica el don para hacer curaciones, a otros de hacer milagros, a otros es el don de profecía, saben muchas profecías muy profundas, pero el espíritu es el que hace todo. A otro espíritu que le concede el distinguir entre el bien, entre lo bueno y lo malo. Fíjese, también se diferencia quién es lo bueno y lo malo, se sabe. ¿Ah? Pero ¿quién hace entender? El espíritu. A otro el don de lenguas, hablan diferentes idiomas. A otro la capacidad para explicar lo que se dijo en estas lenguas, o sea, la interpretación, lo que está hablando en otro idioma. Y a todos estos dones son obras del mismo Espíritu, y único Espíritu, el cual lo reparte a cada uno como quiere. Entonces acá es la repartición que hace Dios. Por eso dice que un hombre subió a lo alto, cautivó la cautividad de los cautivadores y para repartir dones a los hombres, a los buenos y también a los malos. Entonces vemos, hay buenos y malos también acá, buenos instrumentos, malos instrumentos también, pero todos tienen. Y a las finales Dios le va a pedir cuentas a los dos. Pero ¿quién hace todo este ministerio? ¿Quién hace todo este ministerio? Es el Espíritu Santo, no es otro. Así que, amigo, tenemos que sacar nuestra mente. Yo. No, amigo, no pasa nada, perdemos promesas. Por eso, cuando hablamos, por ejemplo, cada uno debe cumplir su ministerio, debe cumplir su tarea, dice, del mismo modo, el cuerpo es uno, dice Pablo, y tiene muchas partes, y todas las partes del cuerpo, aun siendo muchas, forman un solo cuerpo, así también Cristo. Todos nosotros ya seamos judíos o griegos o esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un único cuerpo y de todos nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de una sola parte, sino de muchas. Por eso, aunque el pie diga, yo no soy mano y por eso no soy del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Asimismo, aunque la oreja diga, yo no soy ojo, yo no soy del cuerpo, no por eso deja de ser cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Pero Dios ha puesto cada parte del cuerpo como Él ha querido. Si todos fueran de la misma parte, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero hay muchas partes de un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza puede decir a los pies, no lo necesito. Más aún, miren cómo las partes del cuerpo que parecen más débiles son las más necesarias, y las partes que menos estimamos lo vestimos con más cuidado, y las menos presenciables las tratamos con más modestia, lo que no se necesita con las otras que son más decorosas. Dios arregló el cuerpo dando más honor al que le faltaba, para que no haya divisiones dentro del cuerpo, sino que más bien cada uno de los miembros se preocupe de los demás.
Cuando uno sufre, todos los demás sufren con él. Cuando recibe honor, todos se alegran con él. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular es parte de él. Así que Dios nos ha establecido en su iglesia, en primer lugar, los apóstoles, en segundo lugar, los profetas, en tercer lugar, los maestros. Después viene el don de hacer milagros, después el don de curación, la asistencia material, la administración en la iglesia y el don de las lenguas. ¿Acaso no son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Pueden todos obrar milagros o curar a los enfermos o hablar en lenguas o explicar lo que se dijo en lenguas? Ustedes, sin embargo, aspiren a los dones más preciosos y todavía les voy a mostrar un camino mucho mejor. Queridos amigos, ahora comprendemos este lindo mensaje de nuestro querido maestro, donde dice bien claro, las manifestaciones de Dios deben estar al día. De esa manera la gente se hubiera juntado a nivel mundial. Ahora no puede juntarse, porque no hay herramienta. ¿Con qué herramienta vamos a juntar? Cuando, por ejemplo, hubieran sido obedientes y el que menos hubieran cumplido con su misión, entonces hubieran tenido herramientas. Y ahora estamos calatos. No hay herramientas. No hay con qué hacer. Y ahora la persona que desea tener herramienta tendría que pensar bastante y volverse a la edad de un niño de 8 años. Entonces quizá reciba. Y de la herramienta no me refiero que legalmente a lo material. Me refiero a la herramienta espiritual. Esa es otra cosa. Hoy mismo hemos estado hablando unos versículos y decía, si al cerro le dijeres, córdate y váyase de aquí al mar, le obedecería. Esa es la herramienta, el poder de Dios. Eso perdieron. Y esto hubieran sido obedientes en todo, cada uno por su camino. ¿Listo? Hemos perdido porque cada uno va por su camino. No había una confesión. Nuestro corazón empezó a engordarse, engrosarse, empezó a, como dice, embotarse de lo malo. Entonces el espíritu se alejó. Por eso que cada uno empieza a hablar a su manera, como puede y como quiere. Pero eso es algo personal, cosa que ni a nadie puede convencer, porque el que convence es el espíritu. Por eso perdieron. Si estuvieran sido obedientes en todo, cada uno por su... Pero ¿qué pasa? Cada uno por su camino. Entonces, bien claro, dice, hubieran recibido, con el poder de Dios se cosecha. Fíjese, con el poder de Dios se cosecha. Y si no tenemos el poder de Dios, no se puede cosechar. Por eso le dije al inicio, el que hace y deshace a través de nuestro cuerpo es el Espíritu Santo. El poder de Dios es el que hace todo el ministerio. Pero por eso les digo, como no hay herramienta, no podemos ganar. Ahora es lo que quiero avisarles. Ahora hay un poquito, una oportunidad para que cada uno, para ganar, porque de aquí para adelante no hay tiempo ni para pecar. Absolutamente tienen que tomar medidas. Ya no hay tiempo para nada. No sé cómo pasaremos porque ya nos acorralan los males. Entonces, queridos amigos, esa es una manera, como estamos viendo, mientras no limpiamos nuestro corazón, mientras vivimos con doble pensamiento, amigos, hablaremos, pero no convencemos, porque el que convence, ese es el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios, vuelvo a repetir, no habita en un corazón de doblez, ni tampoco en un instrumento del pecado. Nos encuentran ustedes en la cuenta de Santo Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.